A todos los presentes. Mi nombre es Mariana Tapia, soy parte del equipo de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, AMEB. El día de hoy estoy muy emocionada por el webinar que vamos a estar presenciando el día de hoy. La verdad es que es un tema muy interesante, muy necesario y básico que todos debemos de saber y de aprender. Hoy está con nosotros la doctora Adriana Cortés, que es la ponente este día del webinar. Voy a presentar brevemente a la doctora Adriana y después paso a presentar un poquito de la asociación para el que todavía no nos conoce. La doctora Adriana es médico cirujana, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con una maestría en salud pública internacional de la Universidad de Sydney en Australia. Ella también trabajó aquí en investigación científica por más de 5 años y es experta en medicina del estilo de vida y nutrición basada en evidencia científica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la salud. Ella ha sido traductora oficial del Centro de Estudios en Nutrición del Dr. T. Colin Campbell, esto desde el 2017, y es fundadora de Bien Plantado y Hold to Heal, dos proyectos que han impactado la vida de miles de personas. Ella es miembro de la Junta Médica Asesora para el Centro de Estudios en Nutrición, y es conferencista en español e inglés para sus eventos. A lo largo de su carrera, la doctora Cortés ha educado a más de 2.300 personas de distintos países en Latinoamérica y ha sido su guía para ayudar a transformar su salud y revertir enfermedades crónicas a través de un enfoque integral, profundo y humano. Estamos muy emocionados por este webinar que estamos haciendo en colaboración con el Centro de Estudios en Nutrición de T. Colin Campbell. Y pues bueno, antes de iniciar brevemente, sé que hay personas que es la primera vez que nos acompañan en un webinar de AMEB y quisiera contarles un poquito de qué es la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y estamos dedicados a la difusión de la medicina del estilo de vida y a la transformación del paradigma de salud actual, comprendiendo la base que el estilo de vida es el fundamento y el destino de la salud. Nosotros buscamos evolucionar, constituimos una comunidad que busca transformar la manera de hacer la salud y somos parte de un movimiento global que es el Lifestyle Medicine Global Alliance, en conjunto con 35 asociaciones más hermanas de nosotros. Y pues bueno, estamos en la misión de constituir y difundir la medicina del estilo de vida como la base del paradigma de salud y del sistema médico. Nosotros en AMEP contamos o trabajamos bajo tres ejes o tres enfoques. Tenemos una comunidad de miembros. Es una comunidad, la verdad, muy rica, muy unida, donde damos difusión de la medicina de estilo de vida, damos recursos académicos, invitaciones a eventos exclusivos. La verdad es el lugar donde nos fortalecemos y formamos lazos para seguir impactando la vida de más personas mediante este enfoque de salud. Y en colaboración con el International Board of Lifestyle Medicine, que es la Junta Internacional de Medicina de Estilo de Vida, tenemos la certificación internacional en medicina del estilo de vida para todos los profesionales y médicos, profesionales de salud. Y bueno, nuestro congreso, como bien si estuvieron al principio de este webinar y pudieron ver el video, nuestro congreso es nuestra fiesta anual, que es este espacio donde conectamos, nos inspiramos, nos actualizamos en información científica. Y pues bueno, estamos muy felices porque estamos a pocos días de iniciar el quinto congreso este año, que va a ser del 22 al 24 de junio en la Ciudad de México. Para todo el que le resuene este enfoque, quiera aprender más, quiera vivir una experiencia de transformación, está más que invitado a asistir. La verdad, quedan muy pocos boletos, pero queremos hacer esta invitación a todos los presentes. Y si hay alguno que se quiere inscribir por estar en este webinar, tienen un descuento especial del 15%. Solo por 24 horas, entonces si a alguien le interesa, puede inscribirse en el chat, me van a apoyar del team del equipo, me van a apoyar para hacerles llegar la liga donde ustedes pueden adquirir este descuento. Entonces, pues sin más y sin quitar más tiempo de este gran webinar, pues vamos a dar inicio. Doctora Adriana, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Mariana, y muchísimas gracias a Mer por esta invitación. Y bueno, vamos a empezar, pero a mí me gusta conocer muy bien mi audiencia, el público y poder interactuar lo que más pueda. Yo quisiera que por favor levantaran la mano para saber quién es profesional de la salud, no solamente quién es, sino cuántas de las personas que estamos acá en este webinar son profesionales de la salud. Así me doy cuenta cuántos no y sé qué lenguaje utilizar
porque para mí es muy importante que las personas que no son profesionales de la salud también puedan entender los términos. Si hay más que no son profesionales, entonces por favor los profesionales de la salud me van a tener paciencia porque voy a tener que explicar ciertos términos. Entonces, como dicen en inglés, show of hands, apenas somos como 10 profesionales de la salud y hay bastantes que no. Entonces creo que son más los que no son que los que son. Entonces me van a tener paciencia, por favor. Van a repasar ciertos conceptos, pero la información que van a ver es supremamente interesante y puedo de pronto garantizarles que ustedes no la han visto antes. Y bueno, muchísimas gracias. Pueden ya bajar las manos y gracias a las personas que me contestaron. Y también quisiera que comentaran en el chat qué les llama la atención de este tema, por qué quieren aprender de este tema. Para mí ese es un tema muy personal. Yo empecé mi camino de conocimiento con la medicina de estilo de vida hace 17 años, cuando a mi mamá le diagnosticaron con dos enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Y al cambiar la alimentación a mi mamá a una alimentación basada en plantas, deja de tener dolores. A los 10 días, 2 meses sin medicamentos, a los 2 años la dan de alta y eso fue hace 17 años. ¿Pero por qué Alzheimer? Porque tanto mi abuelo materno como mi tío paterno murieron con Alzheimer. Y hasta que el doctor Diane Ornish no publica el año pasado, el 7 de junio del año pasado, el primer estudio que muestra reversión de deterioro cognitivo leve en demencia o en Alzheimer en etapa temprana, empezó en mí a resurgir esta pasión por esta enfermedad que se pensaba que no se podía hacer nada. Entonces, quiero a ustedes mostrarle los resultados de investigar a profundidad y colocar los puntos sueltos, los cabos sueltos que hay alrededor de por qué se origina el Alzheimer y por qué se puede ver un tipo de reversión en etapa temprana. Y esta es la explicación que les quiero dar el día de hoy. ¿Listo? Pero en el chat, a ver, sí, sí contestaron en el chat, yo diciendo que no. Fantástico, cómo se relaciona con la salud mental en general, depresión, ansiedad, maravilloso. Y sí, todos los adultos mayores están terminando con demencia senil o Alzheimer, entonces es importantísimo. Bueno, entonces ya que hay un interés y gracias a todos por Jocelyn por contestar, a John Jairo, a Rocío, vamos adelante. Listo. Nosotros somos, bueno, somos Hold to Heal International, inicialmente como bien plantado, pero ahora la marca que queremos que las personas conozcan es Hold to Heal como una herramienta para sanarnos y sanar también el planeta. Vamos a ver los temas de hoy. Los temas de hoy que hoy les prometimos, vamos a hablar de alimentos que afectan negativamente la salud cerebral. Vamos a hablar de los mecanismos del deterioro cognitivo, y eso es algo que va a ser nuevo para muchos de ustedes en la enfermedad de Alzheimer. Y vamos a hablar de la nutrición basada en plantas como estrategia preventiva y la reversión que se muestra en ciertos estudios científicos. Pero para que ustedes entiendan estos temas, tengo que colocar en contexto la situación de demencia en Alzheimer, la mirada profunda a la anatomía de nuestro cerebro, especialmente en nuestras arterias. ¿Por qué el endotelio juega un papel muy importante aquí en la patología del Alzheimer? Y a las personas que no saben qué es un endotelio, pues se los vamos a explicar con calma. ¿Y qué sabemos hasta hoy de cómo se causa la demencia y realmente qué es lo que está sucediendo a nivel de flujo sanguíneo en el cerebro? Y también vamos a hablar un poco de la historia de la reversión de enfermedad aterosclerótica coronaria. Esto tiene mucho que ver con los nuevos estudios que mostró el doctor Diane Ornish. Y vamos a hablar del primer estudio que demuestra esa reversión en etapa temprana. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Todos saben la problemática del Alzheimer y es muy triste ver que en Latinoamérica las 16% de las personas que tienen 84 años ya están con demencia diagnosticada y entre más pasa la edad, pues más es el porcentaje, más de 90 años, casi un 40%, 4 de 10 personas. Y esto está estimado a duplicarse, por lo menos en donde ustedes están, México, América del Norte, a duplicarse la demencia, de demencia senil. América, pues latinoamericanos en América del Norte. Muy triste esta situación y es algo que es demasiado costoso. Es la enfermedad más costosa, 400.000 millones de dólares. Y se sabe que está ya sobrecargando nuestro sistema de salud y es la epidemia de más rápido crecimiento. 87% de aumento en prevalencia. Ahora, cuando ustedes ven las investigaciones y las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud y ven los diferentes factores de riesgo que han sido demostrados en estudios, ustedes van a ver palabras que se repiten. Por ejemplo, hipertensión se repite bastante, obesidad se repite bastante,
También está el colesterol alto que está por acá. Bueno, diabetes se repite bastante. Son factores de estilo de vida o factores de riesgo cardiovasculares que se han relacionado con la incidencia de Alzheimer. Y esto lo traigo a cotación porque es muy importante para que ustedes lo relacionen más adelante. Ahora vamos para entender todo lo que les voy a explicar. Y más para los que no son profesionales de la salud y los que son profesionales van a hacer un repasito. Vamos a mirar cómo es que nuestro cerebro, porque ese es el tema de discutir, está irrigado. ¿Cómo es que nuestro cerebro recibe todos sus nutrientes? Necesitamos hacer un repaso de las arterias del cerebro porque les voy a mostrar algo muy interesante y unos hallazgos que hicieron en pacientes de Alzheimer en estas arterias. Aquí un repasito y las personas que no son profesionales de la salud, les cuento que tenemos dos arterias aquí por la parte del frente que se llaman carótidas y ella se convierte en una carótida interna que va a atravesar el cráneo y se va a encontrar con las otras dos arterias que vienen atravesando sus vértebras, por eso se llaman arterias vertebrales. Cuando las dos entran al cráneo, o sea, las dos de adelante y las dos de atrás, o sea, son cuatro, se van a reunir en un círculo o en un polígono. Y a partir de este polígono, es que se van a distribuir todo el flujo sanguíneo de tu cerebro. Esto es demasiado importante. Si ustedes lo ven plasmado acá, aquí está igualito. Tenemos aquí el polígono de Willis, se llama así como Bruce Willis. Aquí tenemos las arterias vertebrales y aquí se forma una grande que se llama basilar, que tiene más o menos 5 milímetros de diámetro. Las arterias cerebrales posteriores, que van a irrigar la parte posterior del cerebro, se unen por unas comunicantes que ven acá. Estas sí más o menos tienen más o menos 3 milímetros de diámetro. Aquí viene la arteria carótida que yo les mostré por el cuello y aquí, perdón, aquí viene la arteria carótida y aquí se va como la arteria cerebral media y aquí van las comunicantes anteriores. Y acá esta es la comunicante anterior y estas van a irrigar la parte delante del cerebro. Entonces, a partir de estas arterias, ¿sí? Es que todo su cerebro va a recibir la oxigenación. ¿Por qué es esto importante en Alzheimer? Miren este triangulito, realmente es súper, súper chiquitico este polígono, como se ve plasmado en el cerebro, súper delicado, pero a partir de esas arterias es que depende nuestra vida. Y esta forma de circulación es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes de pronto tienen una obstrucción acá, pues por un lado o por el otro va a llegar la circulación. Y esto es algo muy diferente del corazón. Y esto tiene va a tener sentido cuando yo les explique más adelante. Ustedes ven acá de la arteria cerebral media que salen ciertas arterias perforantes que más o menos tienen 1 milímetro de diámetro, súper delgaditas, y van a irrigar centros importantísimos del cerebro, centros relacionados con la memoria y más adelante lo voy a mostrar. Entonces, si nosotros hacemos cortes de estas arterias en una persona sana, pues estas arterias deben estar totalmente limpias, al 100%, la irrigación, llegando el oxígeno, los nutrientes, las hormonas, las enzimas, todas las sustancias que tienen que llegar para que nuestros tejidos, y en este caso, pues el cerebro, funcione perfectamente bien. Les voy a mostrar los cortes de personas que murieron con Alzheimer. Y aquí ustedes van a empezar a sacar conclusiones ustedes mismos. Me encantaría si quieren comentar en el chat qué les parece. O sea, ¿ustedes qué se imaginan que puede suceder en el cerebro de una persona cuando tengo todo obstruido por colesterol y grasa saturada y solamente tengo un 5% de la luz? Tengo un 3% de la luz pasando oxígeno, nutrientes y todo lo que necesita el cerebro para funcionar. O sea, aquí es donde uno queda realmente, wow, o sea, el problema que nosotros estamos viendo, que es la causa número uno de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular, ¿será que está relacionada también, pero a nivel cerebral y que tiene su relación con el Alzheimer? Entonces, aquí para poner la comparación, arterias sanas versus arterias enfermas. Y esto es un estudio que más adelante voy a contarles de cuántas personas hicieron el estudio y cuál fue el porcentaje de obstrucción o de oclusión. Pero ustedes ven acá, mejor dicho, arterias casi pues inexistentes en términos de su funcionalidad. Aquí ya tengo dos mensajes del chat, entonces a mí me gusta leerlos. Entonces, aquí ustedes van a ver plasmado en el cerebro de una persona real. Y ustedes ven aquí la arteria. Miren, esta es la arteria carótida interna, súper limpia, súper bonita. Imagínense esto tapado al 90-95% de grasa. Imagínense estas arterias más pequeñiticas. Ahí vamos a tener problemas. Entonces,
¿Por qué yo les estoy empezando a hablar de Alzheimer? En este momento, ¿por qué cuando le hablo de Alzheimer estamos hablando de la enfermedad cardiovascular? Yo aquí quiero hacer una explicación y es más para las personas que no son profesionales de la salud. Entonces voy a abrir mi pizarra porque es muy importante explicarles cómo es que el endotelio empieza a jugar un papel importante. Entonces, ustedes aquí van a ver mi pantalla. Ven una pantalla blanca, ¿cierto? Sí, ahí la deben estar viendo. Bueno, perfecto. Aquí les voy a pintar una arteria normal, ¿sí? Y esta puede ser una arteria del corazón, una arteria de sus piernas, una arteria del riñón, pero digamos que es la arteria carótida. Estas arterias tienen un recubrimiento interno. El recubrimiento interno de las arterias es una sola capa de células que se llama endotelio. Para muchos expertos, este podría ser el órgano más grande o más importante del cuerpo humano, porque ustedes no lo ven, ustedes nunca han escuchado de esto, pero nosotros tenemos 78.000 kilómetros de arterias. Si ustedes unieran todas las células de esos 78.000 kilómetros de arterias, arterias pequeñas, ¿sí? Porque entonces entre la arteria grande se divide una arteria pequeña y las arterias pequeñas se dividen en arteriolas y las arteriolas después se dividen en capilares mucho más pequeños, incluso aquí debería yo disminuirle sí, el tamaño al lápiz de la pizarra, mucho más pequeñas, y aquí es donde se encuentran como capilares. Aquí cuando ya entra como un capilar a irrigar cierta parte de su cuerpo, aquí ya estamos hablando de una neurona. Voy a pintar una neuronita aquí con sus axones, con sus dendritas. Ya les voy a explicar qué es el axón y qué es la dendrita. Aquí es donde hay el transporte de oxígeno y nutrientes. Si mi endotelio está funcionando perfecto, pues maravilloso. Yo tengo un 100% acá para transportar todos los nutrientes. Pero ¿qué pasa? Y esto se sabe que sucede a partir de los 10 años de edad por la deficiencia o más bien por la alimentación tan dañina que tenemos nosotros al seguir una alimentación occidental llena de colesterol, con exceso de proteína, con exceso de grasas saturadas, con un estilo de vida que nos hace sufrir inflamación, oxidación a nivel del colesterol y empezamos a acumular esas placas ateroscleróticas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto se empieza a poner en contacto con estrés oxidativo, empieza a inflamarse, empiezan las células del sistema inmune a tratar de encapsular, ahí empieza a haber un proceso de calcificación y el que más se perjudica, el endotelio, fue el que se sacrificó. El endotelio dejó meter todo ese colesterol y toda esa grasa saturada adentro porque él no puede permitir que su sangre simplemente transporte ese colesterol porque hace que su sangre se vuelva muy espesa, entonces él siempre se sacrifica. Pero él al estar expuesto ante todas estas sustancias empieza también a deteriorarse y el endotelio empieza a dañarse. Y esto empieza a liberar sustancias que también empieza a que el endotelio se dañe. Si eso es una arteria grande, imagínense lo que podría suceder en un capilar pequeñitico. Un capilar que si ustedes miden el tamaño de un capilar puede ser dividido en un pelo de su cabello, un cabello, divídelo en 14 partes. Ese es más o menos el diámetro de un capilar, que si está funcionando tendrá unas 4 o 5 células endoteliales y esto aquí está funcionando al 100%. Pero si empezamos a tener un proceso de acumulación de grasa donde el endotelio se ha sacrificado, entonces ya tenemos capilares que van a transportar lógicamente menos oxígeno. Esto porque se los estoy explicando, esto va a tener más sentido más adelante cuando les muestro unos estudios que se publicaron en el 2023 muy dicientes de la real causa del Alzheimer. Pero para eso tengo que yo repasarles a ustedes esa fisiopatología. Espero que esto esté teniendo sentido hasta el momento. Entonces vamos a compartir acá de nuevo y me confirman si están viendo. ¿Sí? Perfecto. Aquí veo que Mariana dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos todos hoy sobre la enfermedad de Alzheimer? Para dar un poquito de contexto, nuestras neuronas se encargan de transmitir los mensajes desde el cerebro hacia el resto del cuerpo y desde el resto del cuerpo hacia el cerebro. Y esas conexiones se dan por medio de la comunicación entre neurona y neurona que se da de una forma supremamente rápida y por eso es que nosotros reaccionamos tan rápido ante los estímulos del medio ambiente. Yo aquí les voy a mostrar cómo las neuronas tienen diferentes formas, pero aquí es para mostrarles un ejemplo
de cómo es una neurona, porque la explicación que les voy a dar más adelante, pues necesita que ustedes tengan este entendimiento. Aquí tenemos el cuerpo de la neurona principalmente y ella manda los neurotransmisores por esta autopista que se llama el axón y los manda por diferentes calles que se llaman dendritas. A mí me gusta mucho utilizar metáforas para que ustedes me entiendan. Y aquí se comunica con el cuerpo de otra neurona y así es que transmite los mensajes. Así es que se transportan los neurotransmisores. Y aquí si ustedes ven la autopista o el axón, ustedes ven líneas muy paralelas porque por medio de esas líneas es que se van a transportar rápidamente todos esos neurotransmisores. Y esto es fundamental para transmitir o, número uno, guardar la memoria y también transmitirla y recordar la memoria. Es supremamente importante. Entonces, cuando se transmiten esos mensajes es cuando se da la famosa sinapsis. Y aquí en esta sinapsis es cuando nosotros podemos recordar rápidamente, si estamos hablando de memoria, porque estamos hablando de demencia, recordar rápidamente o transmitir cualquier mensaje, así sea a neuronas del músculo, neuronas motoras o las de la sensibilidad, las que recogen el mensaje de, por ejemplo, cuando ustedes se queman, pasa rápidamente por la columna vertebral, por el cerebro y se devuelve por las neuronas motoras y por eso es que ustedes retiran el brazo rápidamente. Todo eso es por la velocidad de esa sinapsis. Entonces, ya teniendo eso en contexto, ¿qué es lo que comúnmente sabemos de la enfermedad de Alzheimer hasta hoy? Y es más, basado en esta teoría es que están aprobando exámenes clínicos y drogas en la FDA. Y es muy importante que ustedes entiendan muy bien el contexto porque en lo que nos han contado no es exactamente, o sea, la ciencia está mostrando cosas diferentes hoy en día. Hasta hoy, esta es la teoría hasta hoy para que todos nos ubiquemos. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer? Que las neuronas, tan raro, les dio por producir un exceso de una proteína que se llama beta amiloide. Entonces, siempre cuando, y más uno estando en contacto con la información de medicina de estilo de vida y en contacto con la información de reversión de ciertas enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades autoinmunes, esa parte de que el cuerpo produce algo que naturalmente produce y en exceso empieza a tener problemas, yo me doy un paso atrás y digo, un momentico, explíquenme bien porque es que eso no tiene sentido. O sea, el cuerpo es una máquina que, yo es más digo, en el libro que estoy escribiendo, no es una máquina porque es una máquina, le queda un término muy pequeño. Es un templo lo demasiado perfecto y maravilloso como para cometer este tipo de errores porque sí. Entonces, vámonos un poco más atrás y entendamos qué es esa proteína beta amiloide. Y es una proteína que se produce por las neuronas, también está producida por las plaquetas pero su principal función es promover el crecimiento neuronal. Es más, cuando está en niveles normales, reduce la muerte neuronal, es protectora a las neuronas, es antimicrobiana y una tarea muy importante es que bloquea las filtraciones de la barrera entre la sangre y el cerebro. Eso se llama barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque no podemos tener neuronas ahí nadando en sangre. Entonces hay una barrera que los diferencia a las dos y la proteína beta amiloide, una de sus funciones es bloquear esas filtraciones. O sea, si hay algún problema de sangrado, él va y bloquea. También aumenta la recuperación de lesiones, es supresora para el cáncer y para virus, aumenta la plasticidad sináptica, memoria y aprendizaje en dosis normales. Ay, pero en Alzheimer está aumentada, entonces se le echa la culpa de que causa Alzheimer. Y por eso en los estudios dicen dosis altas alteran la memoria y ella también es responsable de aumentar la producción de acetilcolina, que es el neurotransmisor principalmente involucrado en los procesos de memoria. Entonces, tanto es importante que cuando no se produce, pues produce muerte neuronal. Y tiene una precursora que se llama la proteína precursora del amiloide. Bueno, ahí ya les di una clase chiquitica de proteína beta amiloide. Pero ¿qué dicen? ¿No? Qué pena, pero es que se acumula mucho y genera unas placas. En los sitios donde se acumula, genera una placa que es insoluble y que está fuera de las células extracelulares. Cuando toman la escena del crimen, así yo le digo la biopsia, ¿no? La foto de la escena del crimen, pues claramente ven placas en diferentes estadios, porque en diferentes partes del cerebro, pues ocurre en diferentes momentos. Entonces ven placas y miren lo curioso que son formas siempre circulares. Aquí está más concentrado, aquí ya se está disolviendo, más difuminado. Aquí sí está súper concentrado. Ustedes ven una forma circular muy particular.
Y ahí es donde se pueden ver, también se pueden ver por medio de exámenes de inmunohistoquímica, reconociendo aquí proteína beta amiloide solamente con un tinte especial. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque más adelante les voy a mostrar un estudio que es espectacular y que da mucha luz sobre realmente cuál es la causa del Alzheimer. Entonces la teoría nos dice que como hay mucha proteína beta amiloide que forma placas, pues eso es lo que causa la disrupción neuronal y el proceso neurodegenerativo. Y también se ven ovillos neurofibrilares. Entonces les voy a explicar. Se supone que hay una proteína que también produce las neuronas y que se enloquece, es decir, se hiperfosforila. Y al enloquecerse empieza a formar ovillos neurofibrilares, pero les voy a mostrar quién. Y a las personas que no son profesionales de la salud, por favor, me van confirmando en el chat si están entendiendo o no. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré aquí, esta autopista por medio de la cual se pasan todos los mensajes, todos los neurotransmisores? Pues imagínense que la proteína tau es esa proteína, hagan de cuenta que son los separadores de la autopista, ¿sí? Para que mantener los carriles bien derechitos y que un carro no se vaya a ir por ahí en contravía y vaya a causar problemas. Entonces es una proteína que se asocia a esos microtúbulos, que son las estructuras por medio de los cuales pasan los neurotransmisores. Esto debe ser así, ¿sí ven? Como se ve derechito, todo en orden. Y así es que mantiene las cosas en orden. Entonces, principalmente su función es estabilizar esos microtúbulos, esas autopistas. Promueve estabilidad para dar estructuras a las neuronas y así facilita el transporte de organelos, vesículas y también de neurotransmisores. Pero no, en el Alzheimer se enloqueció, es decir, se hiperfosforila, no se puede adherir a los microtúbulos, es decir, no puede mantener el orden en las autopistas y esas no se ensamblan y si ven este desorden tan terrible. Si ven que esto va una por un lado, otra por el otro, otra por el otro, pues claro, ahí sí que mensajes se pueden transmitir. Entonces, el pobre paciente está tratando de recordar algo, ¿sí? Y el neurotransmisor está tratando ahí de viajar y se encuentra ahí con esa autopista toda desorganizada, entonces no hay transmisión de la información. Tan raro, ¿no? Pero bueno, se hiperfosforila, sí, ese es el término médico, y ahí es donde forma estos ovillos neurofibrilares. Hagan de cuenta que ustedes cogen como un hilo y lo enredan, lo enredan, o su propio pelo, eso ¿quién lo desenreda? Nadie. Y eso es un signo típico en la enfermedad de Alzheimer, pues afectando gravemente el transporte en las axonas, ¿sí? Y eso obviamente lleva a ese término que se llama disfunción sináptica. ¿Se acuerdan de la sinapsis? Es decir, que no hay comunicación entre las neuronas y la pérdida de conexión, y si no hay conexión, pues hay muerte neuronal. Cuando se ven en la foto de la escena del crimen, ustedes la van a ver así. Tienen una forma muy característica de estos ovillos neurofibrilares. Bueno, eso es lo que se sabe hasta ahorita. Entonces, para volver a repasar, tenemos la beta-amiloide que genera la disfunción neuronal, están los ovillos neurofibrilares. Esas dos cosas en la teoría actual generan la disfunción sináptica, por eso se genera el deterioro cognitivo, la pérdida de la memoria y ahí empieza a aparecer una muerte neuronal que empeora ese deterioro cognitivo. Empieza a haber atrofia cerebral. Cuando hay muerte, entonces se empieza a perder el tejido cerebral y este es el hallazgo típico de una persona con un cerebro por Alzheimer, donde se ha perdido tejido. Ustedes empiezan a ver huecos mucho más grandes en comparación a cómo debería estar llenito de neuronas, todas vivas y sonrientes y contentas. Y ese proceso es el que nos lleva a la muerte por Alzheimer. Pero ojo, aquí también la ciencia hoy en día reconoce algo y un proceso que se da y que ven en diferentes biopsias. Y es algo que se llama angiopatía amiloide cerebral. Angio viene de cerebro, patía viene de enfermedad. Hay una enfermedad en los vasos sanguíneos, es decir, en las capilares, por acumulación de beta amiloide. Esto es súper importante. Y también con todo esto, pues hay neuroinflamación crónica, hay un proceso de estrés oxidativo, ahí es donde es supremamente importante los alimentos que tienen alto contenido de antioxidantes, que son todos los alimentos basados en plantas, pero principalmente hierbas, especias, hojas verdes oscuras, crucíferas, las verduras, las frutas, ¿sí? Y eso pues nos va a proteger contra el estrés oxidativo, pero estos son procesos asociados. Esta no es el inicio.
Entonces, obviamente, una alimentación que sea basada en plantas nos va a dar una protección muy, muy clara y todo lo que genera estrés oxidativo, las cosas y comidas de origen animal que más bien generan oxidación, pues no lo va a empeorar. Pero también han encontrado otros factores de riesgo reconocidos. Y esto es súper importante y se los vuelvo a repetir. Se los mostré en las primeras diapositivas. Hipertensión, diabetes, obesidad e hipercolesterolemia. Inactividad física, tabaquismo. También hay baja participación cognitiva y social y factores genéticos que realmente son responsables de un porcentaje muy, muy bajo. La enfermedad de Alzheimer familiar no solamente representa el 1 o 2% de todos los casos de Alzheimer. Y si tenemos el gen de la apolipoproteína E, que igual es una proteína asociada al transporte del colesterol, ¿sí? Si tenemos ese gen, pues hay un 25 a 30% de la población general que tiene al menos una copia de ese alelo. Y esas personas con una copia tienen un riesgo 3 veces más, pues mayor de desarrollar el Alzheimer, pero no es tan significativo y de todas maneras tiene que ver con el colesterol. Entonces pónganle cuidado. ¿Qué es lo que ha mostrado la evidencia científica más reciente sobre la enfermedad de Alzheimer? Claramente un factor de riesgo súper importante es el colesterol alto. Personas con colesterol alto en la mitad de la vida tienen más riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer. Y esto no es coincidencia. La producción de la proteína precursora del amiloide, es decir, el papá o la mamá del beta-amiloide, y el péptido beta-amiloide es regulada por el colesterol. Es decir, entre más colesterol, hay más producción de proteína beta-amiloide. Y ustedes van a entender por qué. Hay un proceso que se sabe que juega un papel fundamental y es la baja oxigenación de los tejidos cerebrales. Esto se llama hipoperfusión, hipo de bajito y perfusión de irrigación sanguínea. Pues claramente, si tenemos arterias que están funcionando un 50, 40, 30, un 20%, pues el oxígeno que me va a llegar constantemente a mi cerebro no va a ser el mismo. Y aquí cualquier condición que impida la circulación, incluyendo alteración de función cardiovascular, pero que se relaciona con hábitos alimenticios y el estilo de vida del paciente, esto es muy importante para el cerebro porque le va a impactar y va a generar una incapacidad de repararse. Esto es muy perjudicial, cualquier cosa que afecte la oxigenación del cerebro. Entonces, cuando no hay oxigenación, no hay disponibilidad de nutrientes, no hay eliminación eficaz de los productos de desecho, del CO2, de metabolismos nocivos, y esto por sí induce ya a atrofia cortical, porque estamos matando de hambre a las neuronas, así de sencillo. Y ya se sabe que el 40% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tiene infarto cerebral, pero el infarto cerebral es cuando ya tenemos algo diagnosticado como que vemos un pedazo de tejido muerto. Pero antes de eso existe este proceso de hipoperfusión. Y esto es lo que se está viendo asociado con enfermedad de Alzheimer. Pero ustedes más adelante van a entender cuál es la asociación con la proteína beta amiloide. Entonces, ¿qué puede suceder cuando no tenemos suficiente oxigenación? Esto se llama isquemia. Hay una expresión alterada de la proteína precursora del beta-amiloide y de la eliminación, todo esto aumentando la proteína beta-amiloide, se ha visto asociado que cuando no hay suficiente oxigenación hay más beta-amiloide. Y aumenta la producción del factor inducible por hipoxia, es decir, cuando hay poca oxigenación, que también incrementa la producción de la beta-secretasa, que es fundamental para producir la beta-amiloide. Entonces, la menor perfusión reduce también la eliminación de beta-amiloide en el cerebro a la sangre. La pregunta es si siempre existe. Pues los estudios que hay en este momento muestran que alrededor de del 50% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen diagnosticado una enfermedad vascular arterial. Y esto es muy importante. Hubo un estudio en Japón con 300 hombres y la frecuencia de Alzheimer aumentó más del doble cuando ya existían lesiones cerebrovasculares. Pero estamos hablando de las lesiones cerebrovasculares que se pueden evidenciar en exámenes clínicos. ¿Qué pasa con esa enfermedad o esa lesión cerebrovascular microscópica a nivel del capilar? Otro estudio que hicieron, esto fue, creo que fue en Italia, 180 sacerdotes, casi todos con patología de enfermedad de Alzheimer y el 35% ya tenía infartos cerebrales. Entonces hay muchas coincidencias.
Aquí, en este estudio que les mostré inicialmente, fue con 61 pacientes con enfermedad de Alzheimer. Hicieron 2000 cortes transversales de las diferentes arterias de ese polígono de Willis y vieron qué índice de oclusión o de estenosis, es decir, qué tan tapadas estaban las arterias. Y esto fue lo que vieron, que las personas con enfermedad de Alzheimer tenían 48, el 48% de ellos tenían más del 60% de oclusión versus los pacientes sin demencia que solamente era el 27% de ellos. Entre más porcentaje de oclusión, la diferencia era más dramática, porque las personas que tenían el 80% de oclusión, el 14% de las personas con enfermedad de Alzheimer tenían 80% de oclusión, es decir, que las arterias estaban tapadas a un 80%. Entonces ellos vieron cambios y vieron las estadísticas, fueron estadísticamente significativas, siendo unas arterias más comprometidas que otras, como las arterias cerebrales posteriores y las arterias cerebrales anteriores. Hay algo muy curioso y es que el nivel de estenosis representó un 300% de incremento de probabilidad de sufrir de Alzheimer entre los niveles más bajos de estenosis y los niveles más altos de estenosis. Entonces, al comparar los que tenían poco grado de taponamiento en las arterias y alto grado de taponamiento, hubo un 300% de incremento de la probabilidad de sufrir de enfermedad de Alzheimer. Y vieron las arterias, y hay unas arterias importantes, principalmente la arteria cerebral anterior, la que le va a dar la irrigación a la parte de delante del cerebro, afectando un núcleo, que es el núcleo principal colinérgico que produce la acetilcolina, neurotransmisor principalmente involucrado en la memoria. Aquí se los voy a mostrar, y donde vieron, donde estaba ese núcleo, vieron mayor cantidad de hipoxia, es decir, menos circulación. Y esto es muy importante porque este centro, este núcleo, es el que va a dar todas las proyecciones a todas las partes del cerebro para los procesos de memoria. Y es supremamente importante. Es el núcleo que genera mayor aporte de acetilcolina, implicado en aprendizaje, memoria y en hacerla duradera. Entonces, esto es un pequeño repaso. Esta charla generalmente es 1 hora y media y aquí corté ciertos pedazos, pero para darles a ustedes un abrebocas de lo que se sabe en este momento de enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿qué es lo que está mostrando la ciencia en este momento? ¿Y cuál es la relación con colesterol y con la enfermedad cerebrovascular? Esta es una teoría, ¿sí? Que puse junta conectando los puntos sueltos o los cabos sueltos. ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes lo saben muy bien, como miembros de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, nuestro estilo de vida y nuestra alimentación llena de colesterol, llena de grasas saturadas y exceso de proteína, principalmente proteína de origen animal, ha causado en nuestras arterias un proceso de acumulación grave y de daño en nuestro endotelio, que es la arteriosclerosis. Eso se ha demostrado a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de extremidades, a nivel ocular y ahora se está demostrando a nivel del cerebro. Con una arteriosclerosis de ese tamaño hay un daño directamente en ese endotelio. Las células que están recubriendo internamente, que son las que resguardan su vida, se empiezan a dañar y a deteriorar. Y esto empieza a mostrar o empieza a desarrollarse en microneurismas. Estamos hablando de capilares pequeños. Aquí les estoy empezando a mostrar imágenes de un estudio publicado en el 2023, perdón, eso es de hace año y medio. Supremamente interesante. Y son un estudio que evaluó muchísimos cortes de biopsias de patología y empezaron a identificar las sustancias por medio de diferentes tintes de inmunohistoquímica. Entonces, como yo les conté, cuando uno tiene la biopsia y uno le pone un tinte particular, pues va a detectar, ay, ahí había proteína beta amiloide. Y le pone otro tinte y, ay, ahí había neurona. Y otro tinte, ay, había ya sangre. Entonces empezaron a detectar a nivel de los capilares y vieron en muchos capilares que empezó a romperse el endotelio y empezó a generar un microneurisma. Primero se genera el microneurisma y después es que sangra, porque es la presión. ¿Por qué el endotelio está dañado en estos lados? Ahí empezaron a averiguar, bueno, hagamos con tintes y empecemos a identificar. Ellos se dieron cuenta, y este es un tinte para identificar hemoglobina y otras sustancias en la sangre.
y también se dieron cuenta que este tinte que se llama Metablue también identificaba o marcaba sitios donde había sangre. Por eso ustedes van a ver este nombre en diferentes diapositivas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un microneurisma y este no aguanta más, ¿sí? Como cualquier aneurisma en el cuerpo, pues empieza a sangrar y empieza a haber microsangrados. Y en estos microsangrados es donde la proteína beta amiloide llega, pero es a rescatar al paciente. ¿Se acuerdan de la función de la proteína beta amiloide? Resguardar la barrera hematoencefálica. Pues sucede y acontece que no solamente las neuronas producen la proteína beta amiloide, sino las plaquetas. Yo les di ese tip antes. Y las plaquetas, al ver que hay un microsangrado, lo que va a ir es hacer a tapar y tapar y tapar, tratando de contener el sangrado. Entonces, esto es como un cuento y un amigo mío me decía, era como la historia del fugitivo. Yo no soy de la generación de que se acuerde del fugitivo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa película, no sé si fue una película, un documental o una serie, donde el fugitivo siempre lo culparon por algo que nunca hizo. Y este es la proteína beta-amiloide. Yo lo interpreto así. Toman la escena del crimen. Claro, ven en la cantidad de placas de beta-amiloide acumuladas y dicen, ah, pues él es el culpable. Como cuando toman la escena del crimen de un incendio y ven muchos bomberos y porque hay muchos bomberos, entonces ellos de pronto causaron el incendio. Y no es así. Miren lo interesante de este estudio. Estos son marcadores para proteína beta-amiloide. ¿Sí ven que aquí hay A beta? En el mismo sitio donde identificaron proteína beta-amiloide, identificaron marcadores para sangrado. Y en el mismo sitio identificaron donde habían placas densas, DCPs, placas densas de beta-amiloide, acá identificaron sitios de sangrado. Incluso en las placas que ya estaban difuminadas o que se estaban desapareciendo, identificaron que ahí hubo sangrado. Y esto que dice Merge es las dos imágenes sobrepuestas y siempre había coincidencia. Este estudio es fascinante. Siempre donde había placa beta-amiloide coincidía con sitios de hemoglobina. Aquí identificaron hemoglobina. Aquí había beta-amiloide. Aquí había hemoglobina. Miren las dos cómo coinciden. Aquí había hemoglobina glicosilada. Aquí había beta-amiloide. Aquí había hemina. Aquí había amina. Aquí había proteína beta-amiloide. Perdón lo repetitivo, pero es que es muy importante porque verán, este estudio tiene muchísimas imágenes. Aquí ustedes lo pueden ver. Placas seniles son sitios. Uy, aquí me quedó mal. Placas seniles son sitios que salen de mezclas enriquecidas con catepsina y AB que están saliendo durante una hemólisis intravascular y ruptura de microneurismas. 2023 para que lo busquen y lo miren porque es muy interesante. Y aquí, incluso placa difuminada, había betamiloide, había mina. Lo que pasa es que son diferentes fases del crimen. Es decir, primero se concentra como, ¿se acuerdan? La angiopatía cerebral amiloide y después se concentra tanto que ya no hay para, o sea, no tenemos una arteria para salvar o un capilar para salvar y después se empieza a difuminar porque ya ahí no sirve más el capilar y ahí es donde empieza, pues imagínense, sea, ustedes imagínense ese capilar tratando de sobrevivir, pero con una cantidad de colesterol, de grasa saturada, empieza la microneurisma, empieza a sangrar, la oxigenación ha estado disminuida desde hace mucho tiempo y ahí empieza a tener el problema. Entonces siempre había coincidencia con sitios de sangrado. Por eso, esta parte del betamiloide se ha malentendido en la medicina. Y ojo con esto. Hay a ver si les cuento este cuento ya. Hay un medicamento que alcanzó a aprobar la FDA, basado solamente no en mejoría clínica, sino en marcadores. Entonces, cuando hay un marcador en sangre, ¿sí? Y esto lo acabaron de aprobar para hacerlo masivo, donde te detecta la proporción que hay de betamiloide en tu sangre. Si hay muy poca betamiloide en sangre es porque hay mucha en el cerebro. Y esto es un indicio de Alzheimer. Si hay mucha en el cerebro, entonces ahí es un indicio de que puedas tú tener Alzheimer. Este medicamento que son anticuerpos monoclonales. ¿No? Entonces, anticuerpos van y directamente identifican la proteína beta amiloide y la destruyen. Estos pacientes, porque les subió la proteína beta amiloide en sangre, por eso aprobaron el medicamento. No por mejoría clínica. Ninguno mejoró clínicamente. Simplemente porque
¿sí? El marcador mejoró. Estos pacientes, la incidencia de sangrado cerebral es del 30 al 40%. Espero que yo estaba explicando bien esto. Yo quisiera que me contaran en el chat, ¿quién me dice por qué el 30-40% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, a quienes les aplicaron un medicamento que cuesta $50.000 al año, que vaya y ataca directamente a la proteína beta amiloide, por qué sangraron? Yo estoy esperando aquí en el chat que me conteste. A ver, porque si fui buena profesora, ustedes deben estar sacando la conclusión ustedes mismos. Exacto, María, mire, ya, porque dejó de proteger. O sea, imagínense la proteína beta amiloide como poner curitas, ¿no? O band-aids. Está poniendo, tratando de taponar y sostener ahí los microsangrados. Y llega el medicamento súper inteligente, la FDA, tome para que llegue, como decimos en Colombia. Lo quitó y sangraron. Y pues sangró la proteína beta amiloide recién puesta. Pues las otras placas ya no, las que ya están establecidas como placa, pues ahí ya pasó el daño. Entonces, realmente, ¿qué es lo que genera este problema en el Alzheimer? Es esta hipoperfusión. Con arterias así, de este tamaño, ¿sí? O sea, de este tamaño de impactación, como están de impactadas, pues la disminución de la oxigenación es lo que va a llevar a la disfunción neuronal. Y no me extrañaría, no hay estudios que muestren directamente falta de oxigenación con que se enloquezca la proteína tau, pero no me extrañaría que las cosas dejen de funcionar en las neuronas si no reciben oxígeno, ¿sí? Como que se hiperfosforile la proteína tau, pero que también haya disfunción de sinapsis y que empiece el proceso degenerativo porque simplemente crónicamente nuestras neuronas están muertas de hambre. Entonces, miren la diferencia y quiero que ahora se devuelvan al comienzo de la explicación con la anatomía del cerebro en comparación con la anatomía del corazón, ¿sí? En el corazón nosotros tenemos nuestros troncos de arterias principales y si se tapona una de esas, infarto fulminante, ¿sí? O si se tapona un tronco, porque el corazón no tiene esa circulación que se garantiza si si una se tapa, la otra no. Pero el cerebro sí, el cerebro es muy inteligente. El cerebro garantiza su oxigenación por donde sea. Entonces, no nos damos cuenta a menos que sea un stroke, ¿sí? O sea, que sea un evento cerebrovascular clarísimo, ¿no? Donde, no, sí, se murió, sí, quedó con la parálisis porque esa arteria ya dejó de funcionar. Pero a nivel del capilar, de la parte, ahí las neuronas tratan de recibir oxigenación por todo lado. Entonces se tapó una y entonces está ahí la otra sobreviviendo con la que le está funcionando hasta que esa deja de funcionar y son las diferentes arterias y arteriolas y capilares que empiezan a dejar de funcionar de una manera crónica y prolongada. Por eso dicen, Alzheimer empieza a los 40. No creas que es que empezaste, sí, una semana antes de que te lo diagnosticaron a los 60. Es por ese proceso. Y aquí esto es lo que lleva al deterioro cognitivo, obviamente la pérdida de la memoria. Ya no tenemos las autopistas funcionando bien, no tenemos la sinapsis, la conexión entre las neuronas. Y por el otro lado, en las biopsias vemos angiopatía cerebral amiloide de una forma muy, muy clara. Por eso se acuerda que yo les decía, qué tan raro que tiene una forma circular. Entonces son estos, los microsangrados, son las que inducen la amiloidosis cerebrovascular que es beneficiosa como intento de tapar las rupturas de capilares y las arteriolas del cerebro. Los otros estudios mostraron donde hay placas densas de beta amiloide, está la angiopatía cerebral amiloide, porque son diferentes estados del mismo proceso. ¿Sí está teniendo sentido? Por favor, todos los participantes que están acá. Si llegaron un poco tarde, de pronto, pero sí está teniendo sentido, Mariana, ¿sí? Thumbs up, sí, me levantan una manito. No sean crueles con la profesora, por favor. Denme señales de vida. Yo los estoy leyendo en el chat, aquí los tengo al lado, por eso es que estoy buscando aquí al lado. Y eso es lo que sucede. Cuando el beta amiloide trata de tapar y tapar y tapar, pues empieza de alguna manera a interrumpir el colágeno en los capilares. Y aquí es donde ustedes ven a proteína beta amiloide acumulada y el colágeno, el tinte para el colágeno, y ven cómo se sobrepone. Y ahí es donde empieza realmente a dañarse el capilar, porque empieza a perder su estructura de colágeno. Ahora, esto es lo que lleva a las placas beta amiloides, a las que les han echado la culpa toda la vida,
Pero lo que no han visto, y esto hasta ahora es que se está descubriendo en ciencia, son las rupturas de los capilares. Ahora, la gota que rebosa la copa, ¿sí? Si fuera verdad que las neuronas producen la proteína beta amiloide en exceso, y por eso es que se daña el cerebro, entonces donde se identifica proteína beta amiloide, debería también haber muestra de que ahí hubo neurona. Y en ninguna de las muestras hubo coincidencia. Estos son marcadores para neuronas, el MAP2. Son marcadores específicos para diferentes partes de las neuronas. Y miren, en el sitio donde hubo beta amiloide, aquí no hubo neurona, aquí hubo neurona, aquí hubo neurona, aquí hubo neurona, pero no hubo acá. Lo mismo, aquí hubo beta amiloide, pero aquí en el mismo sitio no hubo neurona. Y aquí está el merge, aquí están las imágenes sobrepuestas. También para otras células, las células de la glía y las células del sistema inmune que tenemos en el cerebro, no hubo coincidencia. Aquí había beta amiloide muy circular y aquí había neurona. No hubo coincidencia en ninguna de las imágenes. Por eso las conclusiones del estudio fueron tan cruciales. Y donde había apolipoproteína E, ¿se acuerdan de la proteína que transporta el colesterol? Miren, la que transporta el colesterol, ahí había beta-amiloide. Donde había transportadora de colesterol, ahí había beta-amiloide. Esto no es coincidencia, o sea, para después de estudiar todo esto, realmente es este proceso de aterosclerosis, de hipoperfusión, que lleva a la disfunción sináptica, deterioro cognitivo, muerte neuronal y atrofia cerebral. Pero el que se llevó toda la culpa pues fue la placa beta amiloide. Hay otra parte importante del polígono de Willis porque él tiene un efecto amortiguador. Es un árbol arterial que está diseñado como amortiguador para amortiguar el latido cardíaco. Imagínense esto lleno de colesterol, las paredes de esas arterias están endurecidas, entonces este endurecimiento aumenta la amplitud del latido y daña la microvasculatura, es decir, daña el endotelio. Otra cosa que es otro mecanismo por el medio del cual se empeora. Y cuando se daña el endotelio, pues se desprenden las células del endotelio, dañando las células musculares lisas, es decir, se está dañando el capilar. Y ahí produce la falla en la barrera hematocefálica y rompe los vasos. Y el betamiloide pues va a llegar a proteger. Entonces eso tiene unas consecuencias hemodinámicas en el líquido cefalorraquídeo, ya no puede mantener la homeostasis cerebral y eso también empieza a dañar el proceso del deterioro cognitivo. ¿Listo? Afectando el drenaje venoso y del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en conclusión, lo que tenemos realmente es un daño crónico a lo largo de nuestras vidas en daño endotelio en nuestros capilares, hay una baja oxigenación a nivel crónico, a nivel cerebral, y hay microsangrados, ahí es donde aparece la proteína beta amiloide del rescate, se ven asociados infartos cerebrales, ya en las arterias que son más grandes, hay atrofia cerebral, pero precisamente porque nuestras neuronas están sin oxigenación y sin son los nutrientes, no hay drenaje linfático correctamente y se acumulan sustratos nocivos. Y entre todo eso está la neuroinflamación, el estrés oxidativo y todas las cosas que se ven asociadas. Entonces, aquí yo les voy a hacer un pequeño repaso de dos autores muy importantes que han venido demostrando desde 1983. Yo tenía 3 años, entonces pueden hacer el cálculo de cuántos años tengo. Desde 1983, reversión de aterosclerosis en el corazón. Son el doctor Caldwell Esselstyn y el doctor Dian Ornish que han jugado un papel fundamental en la medicina de estilo de vida. Y el doctor Dian Ornish es el único que tiene los programas pagos por Medicare y diferentes agencias en Estados Unidos para revertir enfermedad cardiovascular. Y él fue el que demostró el estudio en Alzheimer que les voy a mostrar al final. Aquí les estoy mostrando, yo tengo todo el historial, pero aquí solamente por el tiempo les estoy mostrando unos poquitos. En el 95 él empezó a mostrar en el 83, pero en el 95 hizo este estudio donde midió la perfusión miocárdica por medio de PET scans después de 5 años. ¿A qué se refiere? Estaba miró diferentes caras del corazón. Aquí la parte anterior, la parte lateral, la parte inferior y mirando la oxigenación. ¿Y para qué? Para mirar si una alimentación basada en plantas sin procesar con otros pilares de medicina de estilo de vida tenían un impacto. Y aquí él demostró, aquí está el paciente control como estaba antes y aquí tenemos el paciente tratado. Entonces, el paciente que no hizo nada, las zonas rojas y naranjas es donde había
perfusión, es decir, estaba llegando la sangre en el corazón y las azules son donde no estaba llegando. Este paciente que no hizo nada, ¿sí? Pero que no hizo nada, empeoró. Es decir, que más zonas azules con menos oxigenación. El paciente tratado incluso empezó peor que el paciente control. Es decir, aquí tenemos muchas zonas sin oxigenación en diferentes caras del corazón y miren, después de una alimentación basada en plantas sin procesar, cómo el paciente retomó esa perfusión. Si esto sucede a nivel del corazón, también tiene que suceder a nivel del cerebro. Este fue uno de los estudios que le dio a él tanta fama, que fue el Lifestyle Heart Trial, 48 pacientes con enfermedad arterial coronaria moderada y severa. Lo completaron a 5 años 35 pacientes, 20 pacientes en el grupo de intervención, y esto fue lo que él vio. Mientras ellos empezaron con niveles de estenosis, es decir, de obstrucción de las arterias muy similares, los que tuvieron el tratamiento con alimentación basada en plantas tuvieron una gran mejoría en el nivel de obstrucción que tenían en sus arterias. Y los pacientes control empeoraron un poco, pero en 5 años la diferencia fue gigante. Y aquí fue donde se dio cuenta que los que no cambiaron su alimentación, ninguno pudo revertir enfermedad cardiovascular, hubo un aumento de frecuencia en el dolor en el pecho porque pues había falta de oxigenación y el colesterol malo empeoró. Mientras los que tuvieron el tratamiento, 82% sí pudo revertir enfermedad cardiovascular y el 91% tuvo reducción de frecuencia en el dolor del pecho. Por eso el doctor Ornish decidió hacer el estudio de Alzheimer. Dice, vale la pena hacerlo. Necesitamos saber si por lo menos sirve y si no sirve, pues también necesitamos saberlo. Pero para mí, la explicación a nivel de cerebrovascular, como ustedes ya lo entienden, tiene bastante sentido y explica de una forma por qué vio esa reversión. Esto es el doctor Elsestin, donde estudió 128 pacientes, 198 durante casi 4 años, donde el 89% se adhirió a la alimentación basada en plantas y solamente tuvieron menos de un evento posterior, una tasa menos del 1%, versus las personas que no se adhirieron tuvieron 62% la tasa de eventos cardiovasculares posteriores. Entonces la diferencia es muy, muy clara. Esta es una de las diapositivas más famosas del doctor Elsestin, donde muestra aquí una arteria en el corazón completamente. Ustedes ven acá que viene derechita, tranquilita, pero aquí ya empieza a verse bien tortuosa. Lo que no se ve es la cantidad de colesterol y grasa saturada por las placas ateroscleróticas, y esto es lo que le evidenció en pacientes con la intervención de alimentación basada en plantas sin procesar. Y no solo esto, los capilares que acá no se ven, las arterias pequeñas que no se ven, aquí empiezan a volver a verse. Y es más, hay un proceso que se llama arterioneogénesis, producción de nuevas arterias. Entonces, él lo vio incluso en tan solo 3 semanas, como la perfusión miocárdica, y yo lo he visto en mis propios pacientes, dice que no existe en el corazón, cómo empieza a restablecerse en cuestión de 2 a 3 semanas. Es muy común que un paciente con angina de pecho en 2 semanas pueda resolver hasta el 80% de su dolor de pecho por adoptar una alimentación 100% basada en plantas y 100% sin procesar. Otro ejemplo del doctor Elsestin, una arteria al corazón completamente tapada y cómo es posible la reversión. No todos se revierten, pero la gran, gran, gran mayoría evita que le vuelva a suceder un evento cardiovascular posterior. Eso ya es mucho. En comparación a otro tipo de dietas, mediterránea, baja en calorías, este tipo de dietas vuelve entre un 19, 20 y un 25% de las personas a volver a presentar un evento cardiovascular posterior, versus los pacientes intervenidos por el doctor Elsestin, el menos del 1% de las personas volvió a presentarlo. Entonces aquí es donde les voy a presentar el primer estudio sobre reversión de Alzheimer en etapa temprana. Este es el estudio publicado el 7 de junio del año pasado, donde el doctor Ornish dijo, bueno, si ya hemos probado en enfermedad cardiovascular, en cáncer de próstata en etapa temprana, en diabetes, en enfermedades de la mujer, en telómeros, alargación de los telómeros, pues debemos saber si tiene algún impacto en Alzheimer. Y esto fue lo que hicieron. La pregunta fue, ¿será que los cambios intensivos en la medicina, el estilo de vida del paciente, pueden afectar beneficiosamente la progresión de ese deterioro cognitivo leve o la demencia temprana debido a enfermedad de Alzheimer? Según 4 mediciones de evaluaciones cognitivas reconocidas mundialmente, entonces él empezó a evaluar. Y dijimos, bueno, vamos a ver. Segunda pregunta que él se quería hacer.
¿Será que hay un cambio? Depende del grado, o sea, hay una correlación, depende del grado del cambio, porque él lo vio en los pacientes con enfermedad cardiovascular, los que menos se adherían, los que menos les iba bien, los que más se adherían, los que mejor les iba. Entonces, ¿será que hay un grado de cambio entre el estilo de vida y el grado de cambio en estas medidas de cognición? Y también si hay una correlación entre ese grado de cambio y los biomarcadores seleccionados, como la proporción que yo les conté de beta-amiloide en plasma. Bueno, así fue que lo hizo. Él tomó una población de entre el septiembre del 2018 y junio del 2022, se le atravesó claramente la pandemia, pero igual lo logró, pacientes entre 45 y 90 años, donde tenían un diagnóstico confirmado de deterioro cognitivo leve o demencia temprana. Y los 51 pacientes, 26 los puso en intervención y 25 en control. Entonces fueron aleatorizados. Fueron 5 meses, 20 semanas de intervención. Y esto es una muestra de uno de los exámenes cognitivos. Los que les hizo la intervención con alimentación basada en plantas sin procesar y los de otros pilares de medicina de estilo de vida, 10 mejoraron. Y de los grupos control nadie mejoró. Los que no tuvieron cambios fueron muy parecidos, 7 y 8. Y los que empeoraron pertenecían la gran mayoría a los que no hicieron nada con respecto a, a sus pilares de estilo de vida. Aquí empezó a ver los cambios. Esto es una de los test de medición de producción de función cognitiva, donde el grupo control empeoró y el grupo de intervención mejoró. Los estudios son muy bonitos y a mí me encanta mostrar estudios y como se dan cuenta me encanta mirar historias, pero a mí me parece que es igual de importante escuchar a un paciente. Y aquí les quiero compartir y me confirmen si ven el video, que vean esta, y esto fue una traducción que se hizo de uno de los pacientes del doctor del día hoy. And what have you noticed in terms of your cognitive function or any other things that you've been looking at? Well, I'm starting to read more. I had lost that ability. I love to read. I'd be the kind of person who would pick up a book and I don't care how big it was, I would not put it down. I'd not go to sleep at night because I had to finish that book. So I'm not reading to that degree, but I am starting to read, and I've chosen to start with a smaller book so that I can feel that accomplishment a little bit earlier for me. And you stopped reading because why? I could not retain information. I would forget who the characters were. I'd forget what order things were going in, and it just got to be one, humiliating for me, but it just became too difficult. So I thought, I'm just not going to do that. I gave up the cooking for a long time and doing those kind of things. And so that has started to come back. How long did it take before you started to notice improvements? Oh, that's a good question. I'd say, in the scheme of things, relatively quick. Yes. I mean, given I'd been on Aricept for so long, I didn't see any changes with Aricept. Right. So this was, We'd say around week 12 would Okay. be a good yeah, estimate. probably. Yeah. And you mentioned before also you were able to do your taxes. Yes. Tell me about that. Oh, yeah. In fact, so we've got several small businesses, property management, and I used to do all the books for that, and then obviously didn't. And then this year, I said, would you like some help? And he says, yeah, here's this stack of stuff that we need to go through. So I organized it all, put it all into piles with pieces of paper on headers so I could hand it to him. But then I took it a step farther, and unbeknownst to him, I created spreadsheets. They're all color coordinated. It has a face sheet on it. It says, this is what we earned. This is what we spent. Here's our net. This is our whatever's all written out. And said, here you go. It's all done. It was astonishing. Why? Well, for one, I didn't have that expectation. I had the expectation of, just go assemble these in some sort of an order so then I can go back and take care of it. But when she came back to me, they were not only all categorized in a proper order, beneficial order, more importantly, they were all done correctly. Yeah. And for me and for Tammy, it was like absolute jubilation. It was exciting. Do you realize what you just accomplished was such a remarkable... Down to using the calculator.
which I hadn't. And he says, "Well, I'm going to check your math, even with the calculator." I said, "Calculator's not going to lie, but go ahead." And his numbers matched mine. I Wow. was like, "Yay!" No, Yeah. my numbers matched yours. That's true. That's true. Now, was that something that you couldn't have done a year ago? Oh yeah, for sure. Yeah, I don't think it's been 4 or 5 years probably that I've really gotten involved to that degree. What might have happened? Well, I would one get really frustrated with myself, and then I'd get the paperwork all mixed up, and I'd put them in the wrong pile, or I wouldn't add it up properly, and it became so confusing. I just hand him this jumble of papers essentially and say, "I did the best I could. Good luck." So how does it feel to be able to do things that you didn't think you'd be able to do before? How does that make you feel about yourself? I think that deep sense of identity is returning. It's given me like a new lease on life, and yet it's a familiarity and something I always prided myself in. And so it's like, yes, I'm coming back. Feeling really good, You're coming back like I was prior to the disease being diagnosed. yeah, one of the other study participants said, I feel like I'm me again. Does that sound familiar? Absolutely, that's a great way of putting it. Yeah, an older but better version of me. Yeah. Para mí ver esos casos es algo realmente impactante. O sea, ver esos cambios en un paciente que ya está perdiendo sus sentidos, su memoria, esto es impresionante. El doctor Ramirez explica que al comienzo, en la etapa temprana, es la sinapsis, ¿sí? La que se está perdiendo. Si hay falta de oxigenación, eso es lo primero que se pierde, la sinapsis. Pero las neuronas ahí todavía no están muertas. Ella, créanme que son súper agradecidas. O sea, yo creo que con un 2% de oxígeno ellas tratan de sobrevivir. Lo que pasa es que ya cuando es demasiado crónico y demasiado severo, ya no hay nada que hacer. Pero cuando se restablece la oxigenación, como hemos visto, yo lo he visto, restableciendo oxigenación a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de extremidades inferiores, a nivel ocular, se restablece, o sea, naturalmente empieza a pasar más oxígeno y esas sinapsis vuelven y se recuperan. Por eso es en etapa temprana. Aquí me estaban preguntando, John Jairo, ejemplo de dietas. Es una alimentación basada en plantas sin procesar. Yo vengo aquí en representación del Centro de Estudios de Nutrición del doctor T. Colin Campbell. Él fue el que acuñó el término alimentación basada en plantas sin procesar y más adelante Laura les va a compartir de una oportunidad gigante que es poder aprender directamente del Centro de Estudios de Nutrición por medio del certificado de nutrición basada en plantas, donde van a tener toda la información de cómo se hace esta alimentación bien y no solamente es crudo. Entonces esto es un mito gigante que pues es plantas es crudo y no lo es. Es una alimentación con una variedad de 400 alimentos, no se cuentan calorías, porciones, no se pesa la comida, se come hasta que uno quede satisfecho y es una alimentación que debe tener una gran variedad de alimentos, de todo lo que venga de la tierra para garantizar la variedad de aminoácidos, de antioxidantes y lo más importante, diferentes tipos de fibra. La microbiota intestinal juega un papel gigante en la sanación de este endotelio. Entonces, pero es que son todos, muchos temas que no alcanzo a meter no solamente en una hora. Otras pruebas de función cognitiva mejoraron, otras pruebas de función cognitiva en el grupo de intervención. Esta fue la única que no mejoró como las otras, que ustedes ven que hay una mejoría clara, pero no empeoró como la otra. Pero igual fueron cuatro pruebas de función cognitiva. Por tiempo no les voy a mostrar el segundo video. Y para terminar, ya también vieron que los biomarcadores mejoraron. O sea, los mismos biomarcador que la FDA utilizó para autorizar esos anticuerpos monoclonales, sí, ellos vieron también la misma mejoría en el grupo de intervención. El colesterol LDL mejoró, la proteína de tau mejoró, el microbioma mejoró y todavía hay estudios que están pues, en realización estudiando eso. Entonces, encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre el grado del cambio, es decir, entre más se adhieren a la alimentación basada en plantas sin procesar, es mejor el cambio, porque se veía más grado de cambio en las 4 medidas de cognición. Y también hubo correlaciones entre la adherencia a los cambios que se deseaban en el estilo de vida en esas 20 semanas y el grado de cambio en 2 de las 4 medidas de cognición y función. Entonces, en conclusión, personas con deterioro cognitivo leve o demencia temprana debido a la enfermedad de Alzheimer, los cambios integrales en los diferentes pilares de medicina de estilo de vida,
Pero aquí hay una cosa, y quiero colocar como nuestra posición muy claramente. Son diferentes pilares de medicina estilo de vida, pero para nosotros el pilar fundamental alrededor del cual los otros giran y interactúan de una forma perfecta es la alimentación basada en plantas. O sea, si estos pacientes los ponen a hacer ejercicio, meditar, los ponen a dormir bien y todo, no van a lograr esos efectos. La alimentación es el pilar central. Y lo mismo para la sanación de nosotros como para la sanación del planeta. Entonces, esto sí es muy, muy importante. Y ellos vieron esos cambios integrales y vieron que podían mejorar la cognición y la función en varias medidas. Y en contraste, los que no hicieron los cambios, hubo un empeoramiento en tan solo 20 semanas. Imagínense lo que se pueden hacer años después. Entonces, muchísimas gracias. Esta conferencia es una versión acortada de una conferencia que tengo gratuita en esta página, bienplantado.com/Alzheimer raya conferencias. Hay una conferencia para público general y hay una conferencia para profesionales de la salud, donde pues hablo el público general, pues tiene explicaciones de estos términos de neurología, ¿sí? Neurología 2.0, que es un poco más complicado de explicar que otros temas en salud, pero para que todo el mundo entienda. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Blanca, y gracias a todos por la atención que nos prestaron en esta noche. No sé si quieren abrir preguntas y respuestas. Gracias, doctora Adriana, por tu, wow, increíble ponencia. Estoy impactada, boquiabierta. Me encanta este tema y lo dice de verdad increíble, impecable. Te agradecemos muchísimo por compartir tu conocimiento y tu tiempo valioso con nosotros. Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere levantar su mano o escribirlo por el chat, adelante. La doctora va a estar contestando. Creo que aquí hubo una. Ya contesté entonces la de John Jairo. Aram dice, ¿será la demencia por enfermedad de Alzheimer una variante de enfermedad vascular? Yo honestamente sí pienso que sí. Y es microvascular, que no se detecta en cualquier examen. Em, entonces aquí dice, el usar medicamentos para enfermedad de Alzheimer, hay mejoría a corto o mediano plazo, pero solo retrasa el deterioro, exactamente. Entonces, es la aplicación correcta de medicina estilo de vida con una alimentación 100% basada en plantas sin procesar, baja en grasas, porque de todas maneras tiene que ser baja en grasas. Así sea grasas sin procesar, tiene que ser baja en grasas. Obviamente el aceite es cero, cero. El aceite es una de las cosas más procesadas. Es increíble la cantidad de mitos que hay con respecto al aceite de oliva, el aceite de coco. Cero aceite porque es una de las cosas que daña directamente el endotelio y hay suficientes estudios para mostrar eso. Así es que el doctor Ornish mostró ralentizar el deterioro. Y si algo lo puede, sí, ralentizar o revertir, pues esta es la solución para prevenirlo en la gran mayoría de los casos. Listo. María dice, conocía estudios de enfermedad cardiovascular, pero no estos. ¿Qué tipo de planta sería lo ideal, Estrella? Entonces, esta alimentación basada en planta está compuesta por todo lo que viene de la tierra. Todos los frutos, todos los tallos de lo que viene de la tierra. Todas las frutas, sin excepción. La alimentación basada en plantas sin procesar en generalidades, ¿sí? No estoy hablando para Alzheimer, porque para Alzheimer toca bajarle a las grasas, entonces ahí sería bajarle a frutas altas en grasas. Todas las verduras, incluyendo a hojas verdes oscuras, crucíferas y las otras que no son hojas verdes oscuras y crucíferas. Todas las hierbas, todas las especies, todos los tubérculos, todos los cereales de grano entero. Ahí es donde entramos la fibra que es tan importante. Todas las legumbres o leguminosas, nueces y semillas. Eso es lo que complementa. Y entre todos esos grupos de alimentos, pues hay 400 alimentos para escoger. Listo. Jessica pregunta si la suplementación con omega 3 no hay evidencia y mucho menos a nivel cardiovascular. Eso ya está, o sea, está, no sé qué término utilizar académicamente, pero eso ya está rebatido. O sea, eso ya se sabe que no tiene ningún impacto a nivel cardiovascular la suplementación con omega 3. ¿Listo? Y el del glutatión en la prevención, no sabría decirte. Marlene pregunta, grasas incluyendo aceites de oliva, ningún tipo de aceite. El aceite es una de las comidas más procesadas que hay en el planeta Tierra. Para producir una cucharada de aceite de oliva, ustedes necesitan quitarle la proteína, los carbohidratos, la fibra, el agua, las vitaminas, minerales y nutrientes y solamente dejar grasa líquida de 40 aceitunas. Entonces es lo más procesado y tiene un daño impactante en el endotelio. El endotelio no crean que es tan indefenso.
el endotelio tiene una capacidad de recuperarse y de ampliar el diámetro, ¿sí? del capilar o de la arteria, vasodilatando ese vaso por medio de la producción de óxido nítrico. Se sabe que cuando se consume aceite, a las 2 o 3 horas de consumirlo, la producción de ese óxido nítrico que dilata la arteria para. Entonces, hay una arteria que está tapada, pues ya no puede abrirse y se cierra. Entonces, nada de aceites en la alimentación basada en plantas sin procesar. ¿Listo? Estrella pregunta que si deberían ser 3 comidas basadas plantadas en el día. Todas las comidas que tengan en el día, no hay límite que 3, 4, 5 cuando tengan hambre. Mantequilla, manteca de cerdo, lejos. Eso no viene de las plantas. Eso viene de animales con altísima cantidad de grasa saturada y de colesterol. Sulayarún, frutas, verduras, cereales integrales, tubérculos, semillas, no proteínas animales, no aceite, no lácteos. Exactamente, eso es una alimentación exclusivamente basada en plantas. Nada de proteínas de origen animal, nada de carne, pollo, pescado, nada de pavo, nada de atún, nada de comida de mar, nada de lácteos y nada de huevo. Porque altísima cantidad de exceso de proteína, exceso de colesterol, exceso de grasa saturada, no tiene fibra, no tiene antioxidantes, no tiene fitonutrientes, contiene hormonas, químicos, contaminantes, es lo más peligroso para las arterias. Aceite de oliva extra virgen, igual de procesado, virgenmente procesado, pero es igual de procesado, entonces no sirve. Para eso y todas estas dudas, a ustedes les queda toda la ciencia detrás de esto en el certificado de nutrición basada en plantas. Nosotros también como Bien Plantado, Hold to Heal, tenemos también nuestros cursos dirigidos para pacientes donde todo eso queda supremamente claro. Pero pues al final Laura les va a mostrar una promoción buenísima para el certificado. Doctora Adriana, yo tengo una pregunta. Sabemos que lo que hace el efecto poderoso es la variedad que existe en la alimentación basada en plantas, pero ¿tú crees o conoces de investigación que hable un poco de alimentos específicos como funcionales para ayudar al tema de la demencia y Alzheimer o no como tal? O sea, se ha estudiado en general. Sí, hay unos, y el doctor Diononis incluso utilizó unos extractos de melena de león, los champiñones que son así súper larguitos. Hay ciertos alimentos que favorecen y se han mostrado que favorecen con la recuperación, pero pues nada de reversión, sino que deterioran. Y si se utiliza conjuntamente, pues eso va a ayudar, todo ayuda y hay alimentos que lo han demostrado, pero principalmente ese, Bueno, melena de león, sí, Dandelón. Se me fue el nombre en inglés. Ahí está en el estudio. ok, buenísimo, muchas gracias. Pregunta estrella en el chat y el consumo de té. Pues té verde es excelente en antioxidantes, ¿sí? Ese es el que se recomendaría más. Y anticancerígenos. Justo. ¿Puede compartir sus redes sociales, por favor, doctora? Le piden. Claro que sí, ya les comparto el link de mi Instagram. Me consiguen como DR Adriana Cortés o doctora Adriana Cortés. Ya les voy a pasar acá mi cuenta de Instagram para que la tengan ahí. Súper. Preguntan también si la kombucha y fermentados entran. Entran y pero lo más importante, Marlene, es para favorecer tu microbioma, es el consumo de una variedad de alimentos ricos en fibra. Entonces, gracias a que solamente cuentan parte del cuento, ¿sí? Con respecto a la microbiota, microbioma y los fermentados y los probióticos, hay que entender que el probiótico es la flora intestinal, pero eso necesita un prebiótico, que es el alimento de la flora intestinal y la fibra. Entonces, sí, pueden consumir probióticos o fermentados, pero si los dejas de consumir, dejas de tener. Hay que alimentar la fibra. Justo. Pues Hay que alimentar la flora por medio de la fibra. está aquí Laura Rodríguez del Centro de Estudios de Nutrición T. Colin Campbell y nos va a dar una información importante para que escuchen todos. Adelante, Lau. Súper, muchísimas gracias Mariana y gracias doctora, qué presentación tan más increíble. Yo siempre me quedo sin palabras, literal, siempre que veo una presentación es totalmente sin palabras. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. Queremos porque sabemos que pues esta información tal vez sí es mucho para pues asimilar y absorber en pues cuestión de poquito más de una hora, ¿no? Entonces, si alguien de aquí está buscando profundizar todavía más este conocimiento,
pues tenemos muchas opciones para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Entonces, primero vamos a platicar brevemente de quién es del Centro de Estudios de Nutrición basado en plantas, de Estudios de Nutrición Chicago en Campo. Es una organización sin fines de lucro que se fundó en el 2009 y pues prácticamente esta organización, la finalidad es compartir educación acerca de la nutrición basada en plantas. Entonces, esto se comparte a través de iniciativas digitales y pues de todo tipo que también en persona. Diana ya viene llegando de la República Dominicana y nos va a volver a acompañar en el retiro en octubre. Entonces estamos súper emocionados. Y bueno, no sé si alguien de aquí ha leído El estudio de China. Yo, fue el libro que me inició en mi camino de la alimentación basada en plantas hace casi 8 años. Entonces, es información poderosísima de esta eminencia, el doctor Chico Campo. De hecho, ahorita que estamos hablando de alimentación basada en plantas, él acuñó ese término. Entonces, si alguna vez lo usan, pues él es el padre de la medicina de estilo de vida, perdón, de la alimentación basada en plantas. Entonces, para que vean todas sus ofertas, libros, etcétera. Y el certificado, como les mencionaba la doctora Adriana, ella es una de las más de 25 expertos en nutrición, salud y estilo de vida que son parte de ese certificado. Realmente se hizo algo súper especial con este certificado, o sea, no es cualquier cosa. Yo tomé el de inglés hace un par de años y este es totalmente renovado. O sea, se hizo en español desde cero, se tropicalizó a Latinoamérica y pues prácticamente se hizo en conjunto con un grupo extraordinario de médicos, nutriólogos, chefs, expertos y demás que pues les traen a ustedes la información más actualizada, tropicalizada a Latinoamérica. Y pues bueno, ya tenemos a varios alumnos graduados y también pueden escanear este QR. Igual en el chat les voy a poner un par de ligas para que puedan acceder a estos recursos. Por ejemplo, aquí tenemos un curso muestra padrísimo que pueden tomar con videos cortos que son extractos de los videos, o sea, son horas y horas de contenido, ese certificado, y es algo padrísimo porque si son profesionales de la salud, es una herramienta para que puedan seguir compartiendo con su comunidad y para que con sus pacientes, o sea, para que tengan, porque como bien dice la doctora Adriana, o sea, esta información no se enseña en universidades, no se enseña en escuelas, o sea, para nada. Y pues no es lo mismo aprender en línea de videos de YouTube, etcétera, que aprender realmente de la mano de profesionales de la salud que están especializados en esto y que llevan años o décadas en este estilo de vida y pues en este medio. Entonces, aquí les hicimos para ustedes una oferta especial de descuento. Les hicimos una oferta de $100 de descuento a MEV 100, válido solo por hoy. Y pues bueno, si alguien es miembro, contacte directamente a Mariana, a la gente de AMEV para que les den el código de descuento de miembros. Por eso les conviene ser miembros de AMEV para acceder a todos estos grandes beneficios. Y bueno, el segundo punto es que si vives en Monterrey o vives cerca de Monterrey o tal vez si no vives cerca de Monterrey, pero te quieres echar un fin de semana, un clavado total en el mundo culinario de la alimentación basada en plantas, porque como bien platicamos, el certificado es más como que la parte teórica, más nutricional, más científica de la alimentación basada en plantas, y este summit es 100% culinario. Entonces, hay una, hay un como, hay una brecha entre la información y la acción y este summit es justo ese puente. Entonces, muy padre aprender de la alimentación basada en plantas, pero llegas a la cocina y ¿qué como? Y sabemos que eso es realmente el punto de decisión de la mayoría de las personas. No es tanto que si la información esté correcta o no, sino si tienen las herramientas y el conocimiento suficiente en la cocina. Entonces, los esperamos el 8 de junio. Estos son algunos de nuestros expertos. Ahí voy a estar yo, va a estar la doctora Belis Capó, Geo, Jorge, Sergio. O sea, va a estar lleno de personajes increíbles del mundo de la alimentación basada en plantas, leyendas del mundo plant-based de Monterrey prácticamente. Y pues va a haber mucho aprendizaje. Por ejemplo, yo voy a dar un taller de leches vegetales, postres y quesos vegetales también para que dejen atrás los lácteos de una vez por todas. Y bueno, va a haber taller
de desayunos, de ceviches veganos, de taquitos, de guisos, increíble. Entonces ahí los espero. Igual, código especial por hoy, AMEV10. Y por último, y creo que lo más emocionante, el retiro de bienestar, como mencionaba la doctora Adriana, va a ser el 11 al 18 de octubre en la República Dominicana y realmente es una oportunidad de once in a lifetime porque es una semana entera de inmersión total. O sea, vas a poder probar todo lo que se cocina, o sea, mira nada más las instalaciones, todo increíble, disfrutar, pues nutrirte y aprender muchísimo. Entonces, es como un campito intensivo de alimentación basada en plantas y si nunca has probado este tipo de alimentación, es la oportunidad perfecta porque los chefs de ahí son una maravilla. Y pues bueno, ahí en la página que les pasé pueden también ver toda la información. Y pues muchísimas gracias, espero verlos a todos en las iniciativas, tanto digitales como en persona. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio y gracias, doctora Adriana, de nuevo por compartir tanta sabiduría. Gracias a Mev por el espacio, por la invitación y pues esperamos seguir en muchísima colaboración. Claro que sí, nosotros en AMEB nos entusiasma muchísimo hacer colaboración con el Centro de Estudios de Nutrición T. Colin Campbell porque tenemos mucha congruencia en el pensamiento y vamos como muy alineados en este sentido de la salud, de medicina del estilo de vida. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a todos por haberse conectado. Como recordatorio final, para el que le interese vivir una experiencia de salud integrativa y inmersiva en todo esto de la medicina del estilo de vida, vamos a tener nuestro quinto congreso en junio, del 22 al 24 de junio en la Ciudad de México y ya lo habíamos puesto al principio, pero bueno, como recordatorio, bueno, ojalá podamos compartir y conocernos en persona y seguir creciendo esta bonita comunidad. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a la doctora Adriana. Gracias a Lau también y a todos los presentes. Que pasen muy, muy buenas noches.